mientras que salen los niños, recordamos, ¿no? Recordamos como acabamos de escuchar, como nos acaban de decir, esa historia de la Navidad, gracias, que nos ha traído descanso, que ha traído confort, que ha traído paz al corazón del hombre, que ha traído la única necesidad real que este mundo tiene. Y recordamos, ¿no?, cómo aquel ángel anunció a María que ella iba a ser portadora de los propósitos de Dios para el hombre, que no es ni más ni menos que aquel bebé, que aquella simiente que iba a nacer para salvar a su pueblo de sus pecados. Y hoy me gustaría que hablásemos de esta historia, me gustaría que hablásemos de la Navidad, y para hablar de la Navidad me quiero acompañar de una imagen. Así que si Alicia puedes poner la imagen en las pantallas, me gustaría que miraseis ahí esa imagen, que tiene dos partes, que tiene dos escenas. Y un poco, si miráis las escenas, ¿cuál de estas dos escenas os sugieren una imagen más precisa de lo que es la Navidad? ¿Cuál de ellas dos? La de arriba, ¿no? ¿Sí? La de arriba. Bueno, realmente yo no sé si la de arriba, pero lo que sí que estoy seguro, no sé si los belenes de aquella época, ¿no?, eran así, ¿no?, todos llenos de aureolas, ¿no?, como boreales, ¿no? A mí me parecería que sería un sitio un poco más sucio, ¿no?, con ganado allí, ¿no?, no lo sé, ¿no? Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál de estas dos imágenes es una imagen más bíblica de la historia de la Navidad? Me gustaría, con la ayuda del Señor y con su gracia, que tratemos la historia de la Navidad desde la perspectiva de la segunda imagen, que es la imagen que nos ofrece el capítulo 12 de Apocalipsis. Así que me vais a acompañar al capítulo 12 de Apocalipsis para ver la Navidad quizás desde un punto de vista un poco distinto, que es una imagen y una historia apocalíptica de la Navidad. Apocalipsis 12. Y dice así la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos,
¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que a lo mejor la segunda imagen yo creo que está reflejando de forma bastante precisa, o más o menos precisa, de forma simbólica al menos, lo que se nos está relatando aquí en Apocalipsis 12. Y el relato nos está describiendo con una serie de imágenes, con una serie de símbolos, un conflicto espiritual que tiene dimensiones universales, que tiene dimensiones cósmicas. Un conflicto cuya manifestación se sucede en 3 escenas. El texto se puede dividir en 3 escenas. Primera escena la podríamos titular la escena o el episodio que nos presenta los aspectos históricos de este conflicto, los aspectos más visibles del conflicto, y eso comprendería del capítulo 1 al capítulo 6. La segunda nos abre una ventana a las connotaciones y a las implicaciones, a la dimensión espiritual que tiene ese conflicto y al clímax realmente de ese conflicto, una gran batalla en el cielo, versículos del 7 al 12. Y finalmente, la tercera escena, el tercer episodio, que a modo de símbolo se nos presenta y de imágenes se nos presenta en el pasaje, que va de los versículos 13 al 17, nos abre otra ventana y nos presenta las consecuencias seguramente más palpables y más cercanas para nosotros de ese conflicto. Ahora mira, es un conflicto y aparecen varios personajes en este relato. Vamos a tratar de ir pasando por cada uno de estos episodios, por cada una de estas escenas, pero antes vamos a ver quiénes son los personajes que aparecen aquí. 3 personajes. Quiero hacer énfasis especial en 3 personajes. Primero se habla de un bebé, ¿verdad? Primero tenemos un bebé. Y dice, capítulo 12, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Así que se trata de un bebé, de un niño que es llamado a ser rey, a regir las naciones, a gobernar las naciones. Ahora, si tú vienes al Salmo 2, este versículo de Apocalipsis está haciendo referencia a lo que dice el salmista allí en el Salmo 2. Me vais a acompañar al Salmo 2. Salmo 2, versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que evidentemente este salmo, que es mesiánico, está conectado, está vinculado con la escena de Apocalipsis. Y podemos decir, sin ningún género de duda, que ese bebé identifica al Mesías, identifica al ungido que ha venido para reinar a todas las naciones, para establecer el gobierno en todas las naciones. El bebé, el recién nacido, identifica al Mesías. Después aparece un dragón, de aspecto terrible, de aspecto temible. Un dragón que está esperando para devorar a ese bebé. Y el mismo texto nos está identificando de quién se trata, de ese dragón. El mismo texto, miramos en los versículos 8 y 9, dice, pero no prevaleció ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás. Luego, ¿a quién identifica? ¿A quién señala el dragón? Señala al diablo, señala a Satanás, que está esperando a devorar a ese bebé, a ese rey ungido. Y lo tercero que tenemos en el pasaje es una mujer que está allí con dolores de parto, pero a la vez es una mujer que tiene aspecto glorioso, que tiene aspecto victorioso, que tiene vestiduras tremendas, ¿no? Que la hacen gloriosa y hermosa. Y esta mujer se halla allí, a punto de dar a luz, y se halla en conflicto con ese dragón. Y esto me lleva a la primera de las escenas, a los aspectos o al episodio que nos habla de los aspectos que manifiestan los aspectos históricos de este conflicto. Y para entender un poco la escena de esta mujer, me gustaría que me acompañaseis al principio de la Escritura, al principio de la Biblia, al Génesis, porque ahí está el origen de todo. Aquí nos está remitiendo de alguna forma al Génesis. En el Génesis, una vez el hombre peca, una vez que el hombre desobedece a Dios, por mediación de la serpiente, tenemos aquí el personaje de nuevo, los personajes se repiten. Tenemos la serpiente, tenemos el hombre y la mujer allí en Génesis, y tenemos que Eva y Adán desobedecen, quedan separados de la comunión con Dios, la relación íntima entre Dios y el hombre se rompe por causa de la desobediencia, por causa del pecado, porque el hombre responde en obediencia a la tentación en lugar de responder en obediencia a las demandas y los mandatos de Dios. Pero tan pronto como esa relación se rompe, tan pronto como eso ocurre, Dios toma la iniciativa y le da al hombre una promesa de salvación. ¿Y qué dice en Génesis 3:15? Un versículo muy conocido, ¿verdad? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, ¿y quién dice? Y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que Dios le está diciendo a la serpiente, le está diciendo a Satanás lo que va a hacer. Y hay dos promesas aquí. Una es para el hombre, como hemos visto, ¿no? De forma teatralizada en esta mañana. Una promesa de salvación, una promesa de reconciliación para el hombre a través de la simiente que vendría de la mujer. Pero también hay otra promesa, que es una promesa de perdición, una promesa de condenación, una promesa de derrota para el mismo Satanás. Y Satanás sabe muy bien que Dios cumple sus promesas, que Dios va a cumplir sus propósitos y va a hacer lo que ha dicho. Así que tan pronto como recibe esa promesa, la historia del Antiguo Testamento, que es una historia de hechos históricos, ¿no? Y de hechos que los podemos ver, los podemos leer, ¿no? Y de acontecimientos históricos, es una historia también de la pelea entre Dios, del conflicto entre Dios y la simiente de la mujer y Satanás. Y me gustaría que recordásemos un poco algunos de esos hitos de esa historia. ¿Qué es lo que ocurre después? Después de Génesis 3, ocurre el primer asesinato de la historia de la humanidad. Ahí lo tenemos, por causa del pecado. Caín mata a Abel. El hijo de la carne termina con la vida del hijo de la fe. Tremenda esa historia, ¿no? ¿Qué tenemos en la superficie? En la superficie tenemos la envidia, el odio de Caín por su hermano. Pero debajo está Satanás, moviendo esos hilos de envidia, esos hilos de odio, para terminar ¿con qué? Con la simiente de la mujer. Porque si el linaje de la fe, si el linaje que viene por Abel termina, a lo mejor no viene la simiente. A lo mejor la promesa de Dios se trunca. Así que desde el primer momento de la creación, lo que busca Satanás es abortar la simiente de la mujer, porque si aborta la simiente de la mujer, abortará el plan de Dios y los propósitos de Dios para esta humanidad. Y es tremenda esa historia, ¿no? Es tremenda esa historia. Pero vemos que Dios hace sus planes y que Dios lo tiene todo preparado. Y
Y es cierto que muere Abel, pero nace Set. Y después de Set, ¿quién viene? Abraham. Y vemos de nuevo la promesa dada a Abraham y a su descendencia, y a Jacob, a Israel. Ahora, si tú hables el segundo libro de la Biblia, ¿qué es lo que tienes ahí? Tienes a Israel, ¿verdad? ¿Dónde lo tienes? Lo tienes esclavizado en Egipto. De nuevo, el pueblo que ha recibido la promesa, el pueblo por el que viene la promesa, por el que viene la simiente, por el que viene el Mesías, está esclavizado en Egipto. Y parecería que en la superficie lo que tenemos es una historia en la que vemos un faraón despótico, soberbio y avaricioso, que busca mano de obra barata, ¿verdad?, en los israelitas, para cometer sus edificaciones y sus proyectos urbanísticos. Eso es la superficie. Pero debajo, el enemigo se está oponiendo al plan de Dios. El enemigo busca que el pueblo de Dios quede sometido, quede sojuzgado, quede de alguna manera asimilado y diluido en esa cultura pagana, para que al final desaparezca el linaje por el que vendría la promesa dada en Génesis 3. Es tremenda esa historia, porque lo que vemos 12 capítulos después, en el capítulo 12 del Éxodo, es la historia de redención más bella de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que el brazo de Dios tuerce el brazo de Faraón y el pueblo de Dios es liberado de Egipto. Es sacado de Egipto a través de Moisés y llevado ¿a dónde? A la tierra de Canaán, a la promesa que Dios tenía para ese pueblo, a la tierra que Dios tenía para ese pueblo. Y el pueblo llega a Canaán. Y poco después, unos siglos después, a causa de la desobediencia, ese pueblo, Israel, es deportado a Babilonia. ¿Recordáis esa historia, no? Cuando las huestes de Nabucodonosor entran en Jerusalén, queman el templo, derriban las murallas, la ciudad es arruinada, sometida a escombros, y el pueblo es deportado a Babilonia. Y allí tenemos un pueblo, Israel, en Babilonia, y tenemos un rey. Y para los que os guste la historia de Esther, Asuero, ¿no? El rey Asuero, un rey pusilánime, un rey sin carácter, que movido por su primer ministro, Amán, decreta el exterminio, decreta un genocidio, el exterminio de todo el pueblo judío en sus dominios. Un exterminio, un genocidio, al más claro estilo de los que hemos vivido tan recientemente, no hace mucho en la historia de la humanidad. A primera vista, ¿qué es lo que tenemos ahí? El odio de Amán, ¿verdad? Por los judíos, por Mardoqueo. ¿Os acordáis de esa historia, no? Cómo Amán empieza a guardar rencor hacia Mardoqueo y se extiende ese rencor hacia todo el pueblo judío y mueve los hilos para que el rey decrete ese edicto. Eso en la superficie. Pero por dentro, las connotaciones espirituales es que Satanás de nuevo mueve los hilos para que aquel pueblo de donde iba a venir la promesa sea aniquilado y pueda abortar el plan de Dios antes de que venga a término. Sin embargo, de nuevo Dios protege a su pueblo. Y a través de la reina Esther se vuelven las tornas. Se da vuelta la tortilla. Y Dios protege a su pueblo. Y después de sucesivos retornos, lo que encontramos es que de nuevo Dios trae de Babilonia, el segundo exilio, ¿no? Lo que se conocía como el segundo exilio, lo trae de nuevo a la tierra prometida. Y ahora dice la Escritura, dice en Gálatas, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios ¿qué? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y eso ocurre en el primer siglo de nuestra era, bajo otro imperio. Fijaros, 3 imperios: Egipto, Babilonia y el Imperio Romano. Y lo que hallamos es el contexto de lo que hemos visto en la obra de teatro, ¿no? A María, que recibe la anunciación y el mensaje del ángel diciendo que iba a ser portadora del Salvador del mundo. Tremenda historia. En ese entorno acontecen los acontecimientos de la anunciación del Salvador. Es el centro ese de la historia de la Navidad. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y sabemos una cosa, hermanos. Desde el mismo nacimiento de Jesús,
¿Qué es lo que ocurre? Hay otro rey, Herodes, despótico. Hemos visto 3 reyes. El tercero, Herodes, despótico. ¿Qué busca? Busca terminar con la vida de la ya recién nacida simiente, prometida allí en Génesis 3:15. Ya está la simiente entre nosotros, ya está el Mesías entre nosotros, ya está el niño Salvador entre nosotros. Pero Herodes, que es un rey avaricioso, que es un rey movido por las ansias de poder, piensa que le va a quitar el trono y mata a todos los niños. ¿Os acordáis de esa terrible historia, no? Buscando quitar de en medio al Mesías. Es Herodes, sí. Por un lado es Herodes. Pero por otro lado, el diablo está moviendo los hilos en el corazón de Herodes para terminar con la vida de la simiente, para abortar el plan de Dios. Pero Satanás nunca llega a abortar el plan de Dios. El propósito de Dios para este mundo está ahí. Y Dios protege a ese niño. Habla a José en sueños y el niño va a Egipto. El niño es guardado, es cuidado. Y los propósitos de Dios para esta tierra, para este mundo, se llevan a cabo de forma indefectible, de forma indudable. No hay quien detenga los propósitos de Dios. A veces pensamos que Dios y Satanás están en una lucha de iguales, y no se trata de eso. Satanás se opone, pero Dios ya ha llevado sus propósitos en la persona de ese bebé, de Cristo el Señor. Y yo creo que los versículos 1 al 4... están presentando ese conflicto a lo largo de toda la historia, de cómo Satanás intenta impedir el plan de Dios, intenta truncar los propósitos del Señor para este mundo, pero no puede. Y el niño nace. Y mira lo que dice el versículo 5, porque el versículo 5 resume en una sola frase todo el ministerio de Cristo en la tierra. Dice así versículo 5, y ella al final, ¿qué? Dio a luz un hijo varón. La simiente ya nació, la simiente estaba ahí, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que en esa frase, de alguna forma, muy condensada, está resumiendo todo el plan de Dios y todo el ministerio del Señor Jesús aquí con nosotros cuando anduvo en medio de nosotros. Nació humilde, como un bebé, en un pesebre, asqueroso y maloliente, entre personas también malolientes, entre personas pecadoras, el mismo Dios hecho hombre. Vivió entre nosotros para darnos ejemplo de una vida perfecta y completa. Murió por los pecadores, resucitó, venció la muerte y fue arrebatado a la diestra de Dios. Y sabemos que volverá para reinar a todas las naciones. Y eso, de forma muy gráfica, Juan nos lo está diciendo en el Apocalipsis, de forma muy gráfica o condensada, en una sola frase, cuando dice, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su reino. El plan de salvación de Dios en Jesucristo se lleva a cabo. La muerte, la resurrección y ascensión de Cristo nos llevan realmente a la segunda escena. La segunda escena, el segundo episodio de Apocalipsis 12, el segundo episodio de la Navidad, que nos habla acerca de las implicaciones espirituales. Mirad, en el cielo, en la esfera espiritual, en la esfera celestial, ¿qué connotaciones tiene esto que ha ocurrido en la tierra? ¿Qué connotaciones tiene la maravillosa obra de Cristo? Dice así, versículo 6. Vuelvo a leer, estoy en el versículo 6 del capítulo 12. ¿Estamos todos en el versículo 6? ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Entramos en la segunda escena. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que esta escena nos describe el clímax, el desenlace final de ese conflicto espiritual. Una gran batalla en el cielo. Yo no puedo imaginar esta batalla, cómo sería. No puedo entender los detalles. Pero lo que sí que conozco cuál es el resultado final, porque nos lo dice muy claro. El desenlace final de esta batalla es la promesa
el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que una herida en la cabeza está diciendo, la simiente va a herir a Satanás en la cabeza. Aunque tú le vas a herir en el calcañar, Satanás, sí. Tú te parece que vas a conseguir que le has hecho una herida, pero ella te va a herir en la cabeza. Y ¿sabéis una cosa? Una herida en la cabeza es una herida de muerte. Lo que está diciendo aquí es que Satanás ha sido derrotado, ha sido vencido, que la obra de la cruz, que la resurrección de Cristo tiene como consecuencia en la esfera espiritual que Satanás ha sido vencido, ha sido derrotado. Y hay varios logros con ello. Primero, porque Satanás ha sido derrotado, nosotros podemos estar tranquilos. Pero además, es que Jesús es el Señor. Por eso, Jesús es declarado, después de ser tomado de la tierra para resucitar, es declarado Salvador, Rey poderoso, revestido de toda autoridad. Dice en Apocalipsis 10, dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que las consecuencias y el logro de la obra de Cristo es que Jesús es el Señor, que Jesús es autoridad sobre todas las cosas, que Jesús es poderoso. Y el segundo logro es que si estás en Cristo, ya no hay quien te acuse. Que si estás en Cristo, no hay quien te señale. ¿Sabes? A veces pensamos, y creo que es de forma errónea, ¿no?, que Satanás está ahí señalándonos, indicándonos, ¿no?, con el dedo, lo malo que es Jorge. Sí, podría ser así. Lo malo que es Juan, lo malo que es Enrique, lo malo que es el otro. Y podría ser, pero no es esa la idea. La idea es que cuando Satanás señala a Jorge, cuando Satanás señala a Enrique, cuando Satanás señala a Guillermo, cuando Satanás quiere señalarte, si estás en Cristo, estás señalando a Cristo. Y a Cristo no le puede señalar porque ha sido derrotado. No hay nadie que pueda señalar a Cristo. Por eso, el texto lo refleja muy claro. Dice, Satanás ha sido lanzado fuera. No hay nada que hacer. No tiene nada que hacer. Dice en otro lugar, y vosotros, estando en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, estoy leyendo Colosenses 2, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por eso también puede decir Pablo en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Es una pregunta retórica. Nadie, ¿verdad? No espera respuesta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, a pesar de todas estas cosas, que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por eso si estás en Cristo, si estamos en Cristo, también a ti se aplica esa victoria que ha ganado Cristo sobre el enemigo. También a ti se aplica esa victoria por medio de su sangre. Por eso dice en el versículo 11 de Apocalipsis, ¿y ellos qué? Le han vencido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
La victoria del creyente está asegurada, porque Satanás, el acusador, ha sido eliminado, ha sido derrotado, ha sido vencido. Su capacidad de acción queda totalmente anulada cuando uno está en Cristo. Y esto es animador, ¿verdad? Esto es animador. No me digáis que no es animador si estamos en Cristo. Además, el pecado ya no tiene el control de la vida del regenerado en Cristo. Ya no te controla. Antes sí, antes Satanás te controlaba a través del pecado, pero ya no. Ya no controla al regenerado en Cristo. Por eso hay alegría. Por eso podemos cantar alegres. Por eso podemos unirnos a toda esa compañía de huestes celestiales que está aquí declarando en el versículo 12. Por lo cual, alegraos, que dice cielos, y los que moráis en ellos. Por lo cual, alegraos. Por eso hay alegría para el creyente, por eso hay esperanza, por eso hay gozo en nuestros corazones. Ahora, déjame que te diga una cosa. Corría el 6 de junio del año 1944. Esa es una fecha clave. Es el día D de la Segunda Guerra Mundial, lo que los aliados llamaron el día D. Y las tropas de los aliados desembarcaron en las playas de Normandía. En el momento que las primeras avanzadillas tomaron la playa y se introdujeron unos kilómetros adentro, Hitler sabía que había perdido la guerra. Hitler lo sabía. Sin embargo, la guerra duró casi un año más, hasta mayo del año 45. Porque cuando el mal, y de hecho, las peores batallas se sucedieron en ese año. En ese año, cuando Hitler ya sabía que estaba derrotado. Se alistaron niños, murieron niños. Las batallas en las calles de Berlín fueron sangrientas, crueles, con miles de víctimas más, con cientos de miles de judíos masacrados y asesinados. ¿Por qué razón? Porque cuando el mal toma conciencia de su derrota, se convierte aún en más dañino y en más peligroso. Cuando Hitler tomó conciencia de que ya no tenía nada que hacer, desató toda su furia y toda su crueldad. Y permitidnos un poco la analogía. El diablo sabe que está derrotado, que la guerra está perdida. Pero, queridos, las batallas más crueles, más sangrientas todavía están por librar. Y lo dice aquí, dice el versículo 12, dice, pero hay de vosotros, los que moráis en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y eso me lleva a la tercera escena, que son las consecuencias más cercanas quizás de la historia del Apocalipsis, de esta historia de la Navidad. Y es que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo y sabe que está derrotado, sabe que ha sido vencido por Cristo en la cruz, va a desatar toda su ira, va a desatar toda su furia contra aquellos que son de Dios. Fíjate lo que dice a continuación. Estoy en el versículo 13. ¿Estamos en el 13? Dice así. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como de un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjate que los versículos 13 y 14 son muy paralelos al versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice el versículo 6, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí sea sustentada por 1260 días. Leemos en el versículo 13 y 14. Dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad
de un tiempo. Así que yo creo que, yo no sé muy bien, ¿no?, cómo poder descifrar todos los detalles de la escena, pero lo que sí que sé es que las dos escenas están conectadas. Y lo que está diciendo es, creo que lo que quiere hacer aquí Juan es énfasis en que la furia del dragón se prolonga y se extiende, que las batallas de la guerra, todavía más crueles, todavía están por venir. Y nos da algunos detalles, ¿no? La mujer, pero a la vez, fíjate, a la vez que hay batallas difíciles por librar, que dice que la mujer que es sustentada ¿por quién? Por Dios. Así que es cierto que a lo mejor el pueblo de Dios está en una batalla difícil de librar, pero Dios está sustentando, está cuidando al pueblo de Dios, está protegiendo, está guardando espiritualmente al creyente. Es cierto, por un lado, que la mujer está en el desierto, que sufre, pero es cierto, por otro lado, que Dios la cuida y la protege. Hay batallas difíciles por librar, porque al diablo, al Satanás, le queda poco tiempo, y él lo sabe. Los episodios más crueles de este conflicto están por vivir. Y fíjate la forma tan extraordinaria, ¿no?, en la que Dios protege a esa mujer, ¿no? Que cuando el diablo allí lanza un río, ¿no? Eso es una imagen, ¿no?, que yo no puedo imaginarme. Pues la tierra se come el río, ¿no? Es algo extraordinario y portentoso, ¿no? Pero sin embargo vemos que la furia del dragón se prolonga y se extiende. ¿Contra quién dice? Dice que después se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, ¿quiénes son esos? Que dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y yo pienso en este libro, ¿no?, y en esta historia. Y pienso en nuestros hermanos, hasta a quién va dirigido este libro, ¿no? Los destinatarios originales eran iglesias del Asia Menor, en lo que es la actual Turquía, que estaban sufriendo por causa de ser fieles al Señor. Y yo creo que cuando ellos leían estas palabras, cuando ellos leían estas imágenes, se podían sentir muy identificados con el sufrimiento, pero no solamente con el sufrimiento, sino también con la protección espiritual del Señor en tiempos de conflicto. Estamos hablando del siglo I, donde la Iglesia estaba empezando a ser perseguida de formas muy diversas. Nerón y algunos otros. Pero también pienso que a lo mejor hoy en día nuestros hermanos en determinados países también se sienten muy identificados con estas palabras. Y estas palabras son tan actuales para ellos como lo eran para los hermanos del primer siglo hace tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Somos de los que estamos guardando los mandamientos de Dios y estamos reteniendo el testimonio de Jesucristo? ¿Te sientes identificado con estas palabras? Si es así, si estamos en Cristo, si estamos anclados a Él, si estamos buscando serle fieles, luchando en medio de este mundo contra el pecado, déjame que te diga una cosa. Satanás ha desatado tu ira contra ti. Pero eso no es una mala noticia, hermanos. Somos más que vencedores. Esa es la buena noticia. Y Dios nos protege. Y Dios nos cuida, igual que cuidaba a la mujer en el desierto. Hemos de ser conscientes de una cosa, que este mundo es un lugar inhóspito, como un desierto para el creyente. Tenemos un enemigo que, aunque está derrotado, no va a dejar de fustigarnos hasta que estemos en la presencia del Señor. Y yo creo que estas palabras, esta escena de Apocalipsis 12, traen un mensaje navideño para la Iglesia. Trae un mensaje de navideño y de confort y de paz para el alma del creyente. Y creo que nos hablan también de un manual para el creyente, para una vida, para vivir una vida en victoria y celebración en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto.
Quiero mencionarte 4 páginas de ese manual. Primera página. ¿Cómo podemos vivir en victoria en medio de conflicto? ¿Cómo podemos vivir en victoria en medio de un mundo inhóspito? ¿Cómo podemos vivir en victoria cuando sabemos que la furia del enemigo está contra nosotros? Cuando tenemos que luchar contra corriente. ¿Cómo puedo vivir en victoria contra los apetitos carnales de mi carne? Contra mis deseos pecaminosos. Primera página del manual. En medio del conflicto me reafirmo en una verdad bíblica que me habla de que Dios me cuida, de que Dios me está protegiendo. Sí, es cierto, tal vez voy a sufrir, tal vez ya lo estoy haciendo, tal vez he sufrido, pero de la misma manera Dios protege. Versículos 12:6 y 12:14. Dice que la mujer huyó al desierto donde tenía lugar un lugar preparado por Dios para que allí la sustentase. Y el versículo 14 nos dice lo mismo. Dios está pensando de forma individual, con nombre y apellidos, en cada una de nuestras circunstancias. Y tiene preparada un lugar para ti, un cuidado especial para ti, para sustentarte en medio del desierto. Segunda página del manual. Me reafirmo en la idea de que solamente voy a necesitar ser sostenido durante un periodo limitado de tiempo. Fíjate que insiste en ambos, en el 6 y en el 14, insiste que fueron, en un lugar dice 1260 días, ¿no? Y el otro un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, ¿no? Que son 2 años y medio, ¿no? 3 años y medio, si lo interpretamos. Entonces, ambas cantidades coinciden. Así que hay un tiempo por el cual vas a tener que ser sostenido. Pero solamente un tiempo. El conflicto termina, el sufrimiento termina. Y el descanso viene. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que tiene sus días contados. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y eso debe reconfortar nuestro alma. Siguiente página de ese manual. Me reafirmo en una verdad que nos da la victoria. Mira el versículo 11. Vamos a volver al versículo 11. ¿Y ellos le han vencido por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. Cuando estoy en tiempos de conflicto, me reafirmo en que he sido vencedor por medio de Cristo. Me anclo a la cruz de Cristo. Y miro solamente a Cristo. Y descanso. Y me reafirmo en la idea de que soy vencedor. Miro la obra de Cristo, como nos decían el domingo pasado Eduardo, ¿no? Como ese Cordero inmolado por cada uno de nosotros. Ese Cordero que ha muerto por tus pecados y por mis pecados. Y que quiere darte una vida abundante, que ya podemos vivir, pero solamente podemos vivir anclados a la cruz. Y en consecuencia, me reafirmo en una vida de fiel testimonio, una vida consecuente con estar anclado a la cruz de Cristo. Y cuarta y última página. Cuando yo profundizo en estas verdades, realmente este mundo se convierte en un lugar inhóspito para mí. Por eso puede decir Juan, en el versículo 11, termina diciendo versículo 11, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando soy consciente del valor relativo de las cosas de este mundo y estoy anclado realmente a Cristo, entonces esto me lleva a no aferrarme a esta vida ni a las cosas de este mundo. 3 elementos de victoria que tengo ahí. La sangre del Cordero, la palabra del testimonio y una vida fiel y en testimonio, y la banalidad de las cosas de este mundo. Así que esta es la historia de la Navidad para la Iglesia. Desde la perspectiva de Apocalipsis. Es una historia de vencedores y vencidos. ¿Quién es vencedor? Cristo y su Iglesia. Cristo y todo aquel quien está con Cristo. ¿Quién es vencido? Ya ha sido derrotado el enemigo. Por tanto, si esto es así, quiera el Señor que si está tocando nuestros corazones a través de su Santo Espíritu, estemos siendo llamados y retados a vivir una vida en victoria, en medio de un mundo inhóspito, sí, pero una vida en victoria, porque Satanás, el príncipe de este mundo, ya ha sido derrotado por un bebé que nació hace más de 2000 años. Vivió como un hombre perfecto, murió por nuestros pecados
y resucitó y venció la muerte para nuestra justificación. Y vuelve para reinar y llevarnos a la casa del Padre. Que el Señor os bendiga. Feliz Navidad.